Vi a un niño fantasma cuando tenía 8 años. Yo, una mujer de 20 años, vivía en un apartamento con mi madre en Colorado. Éramos ella, yo y su entonces novio. Me encantaba la zona donde vivíamos y había muchos niños de mi edad y un poco mayores con los que podía jugar. Tenemos una gata que, por aquel entonces, tenía 1 año de edad. Como referencia, mi habitación estaba frente al baño y, al final del pasillo, a unos 2 metros, estaba la habitación de mi madre. Teníamos un Apple TV, cuya luz se reflejaba en la pared del pasillo. Una noche, era bastante tarde y tenía que ir al baño, así que, como quien hace, abrí la puerta sin hacer ruido para no despertar a mi madre y vi a mi gatita parada en el pasillo. Al levantar la vista, vi la figura de una chica en la pared, de pelo corto y un vestido largo, casi como un camisón, de mi misma estatura. La vi y volví a mirar a mi gata, y al mirarla, estaba mirando fijamente a la pared. No me miraba a mí, sino al mismo sitio y a lo mismo que acababa de ver yo. Miré hacia la pared y una figura pasó caminando hacia la habitación de mi madre. Estaba aterrorizada, así que cerré la puerta, me metí en la cama y finalmente pude caer dormida. No se lo conté a mi madre hasta los 15 años y, cuando lo hice, me miró atónita diciendo: solía oír llorar a un niño todo el tiempo. Entonces, recordé que ella y su novio solían decirme que oían llantos y yo siempre les decía que me lo estaban inventando. Intenté buscar si había pasado algo por allí, pero la verdad es que no encontré nada. En fin, siempre pienso en esto y recuerdo que me decía a mí misma que esperaba recordarlo cuando fuera mayor. Así que aquí estoy, contándoselos a todos ustedes. Una enfermera fantasma que solo los hombres pueden ver. Cuando tenía 13 años, mi tía me contó una historia que se hizo muy famosa en la ciudad porque varias personas tuvieron experiencias similares en el mismo hospital. Durante sus turnos en la noche en el hospital, varios hombres dijeron haber visto a una enfermera en el estacionamiento. Aparecía un segundo y desaparecía al siguiente. Llamaba mucho la atención por su cabello largo, rojizo y rizado, que le llegaba a la cintura, y su hermosa figura. Solo los hombres podían verla. Nadie sabía quién era esa mujer. Algunos pacientes decían que se acostaba junto a ellos mientras dormían en el hospital, y algunos miembros del personal de servicio dijeron haberla visto caminar por los pasillos. Mi tía dijo que creía que era solo un rumor que corría por ahí, y que no era cierto porque ella llevaba 20 años trabajando ahí. Dijo que le costaba creer que de repente apareciera una enfermera fantasma vagando por el hospital y que solo los hombres pudieran verla, hasta que un día ocurrió algo que involucró a su esposo. Mi tío es policía y lo ingresaron en el hospital por un disparo. Lo operaron y mi tía fue quien lo atendió. Unos días después, mi tía tuvo que ir a ver a otro paciente y le dijo a mi tío que intentara dormir un poco. Él se durmió y cuando mi tía regresó más tarde, lo vio acostado muy cerca del borde de la camilla. Le tocó el hombro para ver que se moviera hacia el centro y él le dijo: vuelve, acuéstate y abrázame otra vez. Mi tía le preguntó: ¿cómo que te abrace otra vez? Él parecía confundido y dijo: pensé que te habías levantado para ir al baño. ¿Qué no eras tú quien estaba acostada a mi lado abrazándome? Ella le dijo que tal vez se estaba imaginando cosas por la medicación. Entonces, preguntó: entonces, ¿quién está en el baño? La luz del baño estaba encendida y la puerta estaba cerrada. De repente, oyeron abrirse el grifo del lavabo. Mi tía se acercó, llamó a la puerta y hasta gritó, pero nadie le respondió. Abrió la puerta lentamente. No había nadie y el lavabo estaba completamente seco. En ese momento, recordó que varios pacientes habían preguntado a otras enfermeras quién era la enfermera pelirroja que se había acostado a su lado.
Me dijo que en toda su vida nunca había sentido un frío tan gélido recorrerle la piel. Desde ese entonces se pasó al turno de la mañana. Nunca supo quién era esa enfermera ni por qué solo se le aparecía a hombres, pero me dice que tampoco quiso saberlo. Durante semanas pensé que el dolor me hacía alucinar con mi perrita fallecida, hasta que por fin alguien más la oyó. Hace unas semanas murió mi perrita. Llevaba años conmigo y sinceramente perderla fue una de las cosas más difíciles que me han pasado. Murió en mis brazos y tuve que llevarla yo mismo al veterinario para que la incineraran. La casa se sintió increíblemente vacía después de eso. Durante las primeras 2 semanas tuve esos momentos de duelo tan normales en los que crees oírlos, como esperar oír sus patitas en el suelo o un ladrido cuando alguien pasa por delante de la casa. Pensé que era solo mi cerebro adaptándose, pero entonces empezó a ocurrir algo extraño. A altas horas de la noche oía llorar a un perrito. No ladraba, no era un ruido cualquiera, parecía un gemido triste y muy específico, el mismo que mi perrita solía emitir cuando quería que la dejaran entrar o necesitaba atención. La primera vez que ocurrió me quedé paralizado. Sonaba tan parecido a ella que me dio un vuelco el pecho al instante. Me levanté y revisé el pasillo, la sala, incluso la puerta de entrada. Nada. No había perros afuera, no había vecinos, ningún sonido después de eso. Me convencí de que era solo la pena que me estaba trastornando la cabeza, pero entonces volvió a suceder. Un par de noches después, más o menos a la misma hora, tarde, cuando la casa estaba en silencio, oí el mismo llanto, el mismo tono, incluso la misma duración. Esta vez revisé aún más a fondo porque pensé que tal vez había un perro callejero afuera. Seguía sin haber nada. Después de eso, ocurrió unas cuantas veces más durante las siguientes semanas. Siempre tarde en la noche, siempre el mismo llanto triste. Nunca se lo dije a nadie porque, honestamente, asumí que solo estaba imaginándolo. Perder a una mascota puede ser muy doloroso y no quería parecer un loco diciendo que seguía oyendo a mi perrita muerta. La semana pasada volvió a suceder. Estaba en mi habitación cuando lo oí. Ese mismo llanto desde el pasillo. Al principio ni me molesté en comprobarlo porque, para entonces, ya me había convencido de que era producto de mi imaginación. Pero, unos segundos después, mi compañero de piso abrió la puerta y gritó desde el pasillo: ¿Oíste ese perro? Salí y pregunté que qué quería decir. Me dijo que oyó a un perro llorar en algún lugar de la casa y que pensó que quizás tenía un video puesto o algo así. Incluso describió exactamente el mismo gemido prolongado que llevaba semanas oyendo. Fue entonces cuando le conté que yo también lo llevaba oyendo algunas semanas. Ninguno de los dos tiene ni idea de dónde puede venir el sonido. No vivimos cerca de vecinos con perros y nunca lo hemos oído en el día, solo a altas horas de la noche, cuando todo está en silencio. Lo más raro es que dejó de sonar después de esa noche. No lo hemos vuelto a oír desde entonces. Lógicamente, estoy seguro de que hay alguna explicación. Quizás un sonido extraño que resuena desde afuera o en las tuberías del edificio haciendo algo raro. Pero oírlo una y otra vez durante semanas y que finalmente alguien más oyera exactamente lo mismo me trastornó un poco. ¿Alguien más ha experimentado algo así después de perder a una mascota? Algo intentó atraerme a las ruinas. De niño, crecí viajando entre Inglaterra e Irlanda, ya que tenía familia en ambos países. Independientemente del país en el que viviera, algo que nunca cambiaba era que me llevaran de viaje familiar a ver castillos. De hecho,
He visto tantos castillos durante mi infancia que ni siquiera puedo contarlos todos. La mayoría de los castillos que vi en Inglaterra fueron con mis abuelos, pero para cuando volví a vivir en Irlanda, estos viajes con ellos se habían sustituido por ir de casa con mi padre, como le gustaba llamarlo. No me gustaban mucho esos viajes de casa, sobre todo porque los castillos a los que íbamos eran muy pequeños y poco impresionantes, comparados con los grandes y bien conservados que vi en Inglaterra. De hecho, los castillos a los que íbamos en Irlanda ni siquiera eran castillos, eran más bien casas fortificadas del siglo XVI. Hay castillos increíbles en Irlanda, pero el único problema con castillos irlandeses como este es que o son de propiedad privada o están invadidos por turistas, así que mi padre prefería buscar los menos conocidos del país. Buscando en internet uno de estos castillos menos conocidos, mi padre encontró uno cerca de la frontera entre las provincias de Leinster y Munster. Aunque no recuerdo en qué condado o provincia se encontraba, si tuviera que adivinar, podría estar en algún lugar de Tipperary. Después de una hora conduciendo para encontrarlo, nos topamos con un pequeño campo de vacas y ovejas en medio de la nada. Nos detuvimos fuera de este campo porque el castillo que buscábamos estaba justo dentro. A diferencia de los otros que ya habíamos visto, este definitivamente no era una casa fortificada. Las ruinas eran bastante altas, con 2 de las 4 torres redondas que aún se conservaban. Claramente no se había hecho ningún esfuerzo por preservar este castillo, ya que estaba completamente cubierto de vegetación. Pero para un castillo en Irlanda, el viaje mereció mucho la pena. Al entrar al campo para explorar el castillo, una de las primeras cosas que vi fue la entrada a una habitación, o quizás una cámara. De todos modos era muy oscura. Aunque tenía curiosidad por saber qué había dentro, la entrada era extremadamente oscura, tan oscura que solo podía ver negro. Siempre he tenido miedo de entrar a lugares muy oscuros, pero por alguna razón, a pesar del terror que me daba la idea de entrar en esa habitación, también sentía una fuerte y desconocida necesidad de atravesar la oscuridad, como si algo me estuviera atrayendo. Tan curioso como sentía por entrar en esa entrada completamente oscura, también tenía el mismo miedo. Era como si mi curiosidad decidida y mi miedo a la oscuridad fueran iguales en ese momento, mientras que, en el pasado, mi miedo a la oscuridad siempre había sido mucho más fuerte. Dividido entre mi curiosidad por adentrarme en la oscuridad y mi miedo, finalmente continué explorando el resto de las ruinas del castillo, donde volví a encontrarme con otra entrada. A diferencia de la primera, esta no era tan oscura, por lo que pude ver que era en realidad una especie de túnel, y al igual que la primera, volví a sentir un fuerte deseo de entrar. Tragándome el miedo, algo que rara vez me ocurría, me armé de valor para entrar en el túnel, sin mi teléfono ni linterna a la mano. Antes de llegar donde terminaba la luz y comenzaba la oscuridad, con la oscuridad del túnel justo adelante de mí, volví a sentir un impulso increíblemente fuerte, como si algo intentara atraerme. Pero, por muy fuerte que fuera esta atracción y mi propia curiosidad, por suerte, mi miedo a la oscuridad se impuso, así que salí del túnel para ir a buscar a mi padre. Le conté a mi padre sobre el túnel que había encontrado y entró con su linterna a echar un vistazo. Aunque estaba a salvo afuera, pude ver a mi padre agitando su linterna en la oscuridad. En lugar de explorar más a fondo el túnel, como esperaba, mi papá salió y regresó a mi lado. Cuando le pregunté por qué no había explorado más, me dijo que justo donde comienza la oscuridad hay un agujero profundo con rocas dentadas y ladrillos en el fondo. Esta revelación me impactó bastante porque, cuando entré en ese túnel, hacía solo unos minutos, no solo estaba increíblemente cerca de donde estaba ese agujero, sino que casi me dejé llevar por la tentación hacia la oscuridad, donde seguramente habría caído. Después de explorar las ruinas del castillo durante unos minutos más, volvimos al auto para volver a casa. De regreso, le pregunté a mi padre si habría explorado la primera entrada por la que casi caigo. Debo mencionar que mi padre es exmilitar y nunca he visto que le tuviera miedo a nada, pero cuando le pregunté si había explorado esa habitación oscura,
Para mi sorpresa, dijo que le daba demasiado miedo entrar, ni siquiera con la linterna. Es el mismo hombre que trepa libremente por nuestro tejado solo para pintar la chimenea. Como ya he dicho, he explorado muchos castillos en el Reino Unido e Irlanda, y a pesar de que muchos de ellos tienen habitaciones oscuras y espeluznantes, este castillo en particular me atrajo y me petrificó como ninguno otro antes. Definitivamente sentí como si algo intentara atraerme hacia esas entradas oscuras, y si era así, ¿intentaban hacerme caer por el agujero a propósito? Es una pregunta que me he hecho muchas veces, pero quién sabe. Quizás no era nada. Antes de terminar, hay algo que debo mencionar. Para este texto intenté averiguar el nombre y la ubicación de este castillo en particular, buscando en diferentes sitios web los castillos menos conocidos de Irlanda. Los que encontré no coincidían con este en apariencia. Incluso intenté usar inteligencia artificial para encontrarlo, pero ninguno de los castillos sugeridos coincidían. Hace poco le pregunté a mi padre el nombre y la ubicación de este castillo, pero como fue hace algunos años, lamentablemente él ya no lo recordaba. Puede que le tomara fotos en aquel entonces, así que, cuando tenga tiempo, intentaré encontrarlas entre sus archivos. Si encuentro las fotos, si es que existen, me aseguraré de enviarlas. Mientras tanto, ¿qué opinan? ¿De verdad alguien intentó atraerme a esas ruinas? Y si es así, ¿era su intención hacerme caer por el agujero dentado? ¿O es solo una superstición mía?